No solo las comunidades del PP, como era previsible, también las socialistas han estallado contra esta forma perversa de negociar la financiación autonómica, que consiste en pactar primero la financiación de Cataluña y luego ya repartir lo que queda entre las comunidades del régimen común, que a partir del lunes ya podemos llamar las del régimen vulgar. Ya resulta perverso, por utilizar el término adecuado, lo de extraer a Cataluña del régimen común sin modificar la Constitución. Pero es que además, como es natural, se hace para poderle conceder unos privilegios que en ningún caso se pueden negociar en común. Por utilizar la vieja fórmula, nadie pide comer aparte para comer lo mismo. Pero es que además, esto no responde a ningún tipo de interés general, sino a un interés particular. Ni siquiera de partido, porque el PSOE corre el riesgo, con esta forma de negociar la financiación autonómica y con los privilegios que va a conceder a Cataluña, de terminar convirtiéndose en la delegación del PSC en los distintos territorios, como siga apostando por la irrelevancia en el resto. Como es conocido, la única forma de sufragar la prolongación artificial de la legislatura es mediante la liquidación del Estado. Se va a hacer una ficticia negociación con la Generalitat de Salvadorilla, cuando en realidad todo el sistema se ha urdido para satisfacción de los independentistas que sostienen con sus votos a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pero tiene que parecer que esta no es una negociación del PSOE con sus socios, sino del Estado con el gobierno autonómico. Y nada más lejos. Normal que hoy alcen la voz todas las demás comunidades, incluidas, por supuesto, las únicas que quedan bajo administración socialista, que son Asturias y Castilla-La Mancha, porque Navarra no cuenta. Navarra tiene régimen foral. Bueno, esto sí está en la Constitución, en fin. El problema es crear una excepción a Cataluña completamente sobrevenida y que no está incluida en el pacto constitucional, sino en un pacto secreto entre partidos. ¿Para qué? Pues para prolongar la estadía en el poder. Una vez más, el que ha hablado muy claro es Emiliano García Paje. Bueno, es lo que buscan. Me da lo mismo que el cupo lo llamen de otra manera o que vaya por plazos, que sea progresivo, pero finalmente es lo que están buscando. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio. Un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución, porque solo la Constitución tendría que amparar las excepciones, como pasa con el tema vasco o como pasa con el tema navarro. Pero es evidente que a estas alturas la Constitución importa exactamente lo justo de alguna gente. Por supuesto, todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular están en contra de la concesión del privilegiado cupo catalán. Pero hoy, como es natural, resuenan con especial fuerza las voces de los socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias. Y de Asturias también. Guillermo Peláez es el consejero asturiano de Hacienda. No admitiremos ningún privilegio y sobre todo lo que no admitiremos de ninguna manera es ningún perjuicio al Principado de Asturias. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, el argumentario que hoy le han escrito a los ministros y que han leído sin salirse ni una coma del texto es que Feijóo es el político más sucio de la historia de España. Mire, yo le voy a decir que el señor Feijóo es el dirigente del Partido Popular más sucio que ha tenido nunca España. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España. Llegó a presidente de la Xunta de Galicia por una campaña de fango contra el señor Sobriño y no ha hecho otra cosa en Madrid. El político más sucio. La verdad es que asombra primero ver cómo interpretan el argumentario, al pie de la letra, ministros como Diana Morant o Óscar López. Bueno, a menos que tengan una conexión neuronal, especial y telepática, ¿no? Por la cual se le ocurren las mismas ideas con las mismas palabras en el mismo momento. Y la verdad es que asombra ver cómo ha bastado con que Feijóo aplicara exactamente las mismas reglas que el PSOE para que los dirigentes del PSOE se asustaran de ver su imagen ante el espejo. Ya escuchaban ustedes a Diana Morant y a Óscar López. Escandalizados. López, que no tiene ningún rubor en arrojar los cadáveres de los muertos en la pandemia a la cara de Isabel Díaz Ayuso y que ha pedido su dimisión por vivir en un piso comprado por su novio, que está siendo investigado por un posible fraude fiscal. Hombre, si ser partícipe a título lucrativo de actividades reprochables
conlleva una responsabilidad política, incluso la dimisión. Desde luego Óscar López está tardando en pedir la dimisión de Pedro Sánchez, porque el PSOE en el que Óscar López milita no solo promete expulsar del partido a los clientes de la prostitución, sino que propone penas de 2 a 4 años para los que, como el suegro de Pedro Sánchez, alojen en sus locales negocios dedicados a la prostitución. Hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados que no ha prosperado porque el Partido Socialista no tiene mayoría para legislar en este asunto, porque tiene unos socios de coalición y también unos socios parlamentarios que no son abolicionistas, sino regularizacionistas, bueno, que quieren regular la prostitución. Porque los de Sabiniano... Los de Sabiniano no eran saunas, ni eran locales swinger, ni clubes liberales, ni eran locales de intercambio. Eran locales donde se prostituían hombres y locales donde se prostituían mujeres. Como atestiguan cientos de testimonios, algunos de ellos, por cierto, incluso editoriales. Bueno, hay quien considera que estos negocios son perfectamente lícitos, mientras allí nadie se prostituya mediante coacción. Eso, desde luego, es lo que refleja la ley actual que el gobierno ha querido modificar. Una ley que castiga al proxenetismo, pero no castiga a aquellos que tengan locales donde se ejerza la prostitución siempre que se demuestre que es libremente. Claro, pero no el PSOE, que es un partido abolicionista. Quiero decir que en caso de considerar que es una actividad lícita, una mera transacción entre los adultos, bastaría con que se admitieran los hechos y se justificara la actividad. Sumar, por ejemplo, aboga por la regularización del trabajo sexual. Pero el Partido Socialista no. Y entonces Alberto Núñez Feijóo hace una descripción exacta de un partícipe a título lucrativo de una actividad que su partido no solo considera reprochable, sino que se propone abolir. Si se castiga con la expulsión del Partido Socialista a los clientes de la prostitución, ¿cuál es el oprobio que se le depara, que se le reserva a aquellos que se han beneficiado del negocio? Desde luego, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún propósito de enmienda, sino que seguirá cuestionando a Sánchez por su familiaridad con el negocio de la prostitución. Y además, el Partido Popular ya ha registrado más de una treintena de preguntas acerca de la posible cesión de locales públicos de Muface, nada menos, para tal fin. Hoy le decía esto a los periodistas. Yo no he hecho crítica sobre los negocios de la familia del presidente del gobierno. Yo he hecho una crónica sobre esos negocios que ustedes han publicado desde hace más de 10 años, con un nivel ético muy superior al suyo, porque yo no mentí. Yo simplemente describí una situación. Y lo que no puedo aceptar, bajo ningún aspecto, es lecciones de moralidad desde la inmoralidad. Bueno, ¿qué es lo que más se está desgastando al gobierno y en concreto al Partido Socialista de Pedro Sánchez? ¿La corrupción o todos estos asuntos relativos a la prostitución? Pues es difícil saberlo, es difícil evaluarlo. Desde luego, con encuestas como la del CIS de Tezanos va a ser completamente imposible, porque son un cúmulo de incongruencias tales que Pedro Sánchez sigue siendo el más valorado de los candidatos y, sin embargo, es uno de los menos fiables. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues es difícil de explicar, como toda la encuesta de Tezanos, que esta vez le da un derrumbe al PSOE de 7 puntos. Algo completamente insólito. O sea, nunca antes un barómetro del CIS le había dado un derrumbe de 7 puntos al partido en el gobierno. Pero es que es esa forma caprichosa, ¿no? Metodología, el capricho. Por eso decíamos que a ver si va a tener que entrar la UCO en el CIS como próximo destino. Porque quizás no se está haciendo el uso debido de los fondos públicos en una institución tan añeja y otrora tan prestigiosa como era el CIS. Cerdán va a seguir en la cárcel, va a seguir en prisión. La Fiscalía Anticorrupción ve peligro de destrucción de pruebas todavía. ¿Y por qué ve peligro en la destrucción de pruebas de Cerdán y no de Koldo o de Ábalos? Quizás porque le atribuye un conocimiento superior al que sus compinches no accederían. Es decir, le atribuye, y esto yo creo que lo rubrica el juez en su auto, Leopoldo Puente, en sus autos, le atribuye un cierto liderazgo de esta presunta organización criminal que operaba en el corazón del gobierno y en el corazón del Partido Socialista. Esto explicaría, por cierto, afirmaciones como que Cerdán buscaba promocionar a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif,
hoy investigada, para seguir garantizándose las mordidas a cambio de adjudicaciones ilícitas. ¿Quién era Cerdán para promocionar a nadie si no pertenecía a ningún tipo de administración? No tenía ningún cargo en el Ministerio de Transportes, pero tenía la influencia necesaria y todo el poder orgánico del Partido Socialista. Y un inciso, hay fotografías de Santos Cerdán en la cárcel, las ha publicado OK Diario, y probablemente quien las ha hecho salir de la cárcel también trataba de enviarle un mensaje a Santos Cerdán, como diciéndole, bueno, no estás solo. Es decir, los periodistas reciben una información relevante y la publican. Muchas veces ni siquiera se preocupan demasiado por cuál es su origen, sino por su veracidad. Pero quien la hizo llegar quizás estaba tratando de decir algo, porque hay 3 personas, que son Santos Cerdán, que es José Luis Ábalos, que es Koldo García, que están compitiendo por la salvación personal. Y son 3 personas que tienen muchísima información. Miren, si hay un tesorero implicado o con problemas en la justicia, un tesorero puede tener mucha información acerca de las cuentas de un partido. Un secretario de organización tiene toda la información de lo que ocurre en un partido. Y 2 secretarios de organización tienen absolutamente toda la información de lo que ocurre dentro de un partido. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.